Una de las apuestas del Sistema Nacional Anticorrupción es a contar con la información suficiente para que las distintas entidades que forman parte del sistema puedan identificar los casos de corrupción, pero no solamente los casos. Lo más importante no es ver las consecuencias de la corrupción o los actos ya realizados de la corrupción, sino qué es lo que llevó, qué es lo que permitió que se realizaran esos actos para meter correctivos, digamos, administrativo-institucionales que puedan inhibir o prevenir futuros actos de corrupción. Entonces, la información es algo que el sistema prevé como que debe estar en el centro. Tan debe de estar en el centro que el sistema plantea la idea de que haya una plataforma digital de carácter nacional. Y de carácter nacional quiere decir que va a tener información sobre los contratos de obra pública y de servicios, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos para identificar que no hay ni enriquecimiento ilícito ni conflictos de interés en los servidores públicos que tienen en sus manos la firma de los contratos, por ejemplo. Entonces, las bases que tienen que ver sobre todos los servidores públicos que son los encargados o los responsables de las contrataciones. Una de las cosas que a veces perdemos de vista es que con frecuencia cuando hay algún tipo de desviación en un recurso, pues en lugar de que aparezca quién es el responsable último de esa operación, pues parece que es un subdirector, un ámbito inferior, porque es el que firmó el contrato. Y entonces esto deja sin responsabilidad a la cabeza de una entidad, ¿no? Y como ejemplo claro, me parece que el tema del Paso Exprés de Cuernavaca, que todos lo identificamos, el socavón, que fue una obra de carretera, de extensión de la carretera México-Acapulco, que no solamente se invirtieron enormes recursos públicos, sino que el costo de la obra fue muchas más veces de lo que estaba presupuestado originalmente, que intervinieron el poder federal, el poder estatal, los poderes municipales de la zona, y que la obra pública, a escasas 3 semanas de haber sido inaugurada, tiene un socavón, se cae la carretera y en la caída de la carretera mueren 2 personas. Entonces ahí es como se ve de manera muy clara como el que no hubiera habido controles sobre, no solamente sobre los recursos que se invirtieron, sino sobre el propio proceso de construcción de la obra y quiénes eran los responsables. De inmediato pareció como que no era una responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que era del gobierno estatal. El gobierno estatal le echó la culpa al gobierno municipal, y mientras no haya gran claridad sobre quiénes son los funcionarios públicos, los servidores que son responsables de los distintos tramos de una obra pública, porque hay el tramo de la licitación, hay el tramo de la contratación y hay el tramo de la propia construcción de la obra. Pero hay otra cosa que se llama también la responsabilidad política, y eso es muchas veces algo que nosotros no acabamos de identificar, que alguien que está a lo mejor a la cabeza de una secretaría sí que tiene una responsabilidad política frente a las desviaciones o posibles faltas que haya en el desarrollo del ejercicio de una obra pública, ¿no? Es decir, desde su contratación, desde su licitación, hasta que esté entregada la obra pública y que ésta cumpla con todos los requisitos. Es muy importante por eso que tengamos como parte del sistema una de las leyes reglamentarias, no solamente es la Ley General del Sistema, sino la Ley General de las Responsabilidades Administrativas. Y esa es una ley clave porque es la que nos permite identificar quiénes son los responsables y cuál es el ámbito de responsabilidad, para que no resulte que cuando hay faltas en los procesos administrativos son los que tienen los niveles más bajos dentro de la estructura burocrática los que salen como responsables. Es decir, tenemos que elevar el nivel de exigencia de responsabilidad sobre los distintos actos de las dependencias y entidades públicas. Entonces, la información está en el centro y por eso es que se habla de la construcción de una plataforma nacional digital
que la ley dice que debe de tener grandes bases de datos, pero esas bases de datos deben de estar perfectamente interconectadas, que el servidor público, el que esté vigilando el ejercicio del recurso, pueda hacer la comparación entre quiénes son los responsables de una obra pública, cuánto costó, cuánto se presupuestó, y entonces tú tienes toda la distinta información ahí concentrada. Ya después de 2 años de vigencia del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha identificado que no es suficiente que esté nada más la base de datos de Compranet, de Declaranet, de los servidores públicos sancionados, de los servidores públicos responsables de una obra, sino que también necesitamos datos sobre inteligencia financiera, datos sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es decir, para que quienes hagan la investigación, quienes sean los responsables de investigar actos de corrupción, puedan tener acceso a distintas bases de datos. Y esto me lleva a decir que una de las grandes apuestas del Sistema Nacional Anticorrupción es a que se utilicen las grandes innovaciones en materia informática. Y lo hemos visto en el caso del SAT. Si hoy podemos identificar que el gobierno tiene una capacidad de recaudación bastante significativamente mayor que en años anteriores, cuando menos los últimos 4 años, es porque instauraron sistemas electrónicos para la emisión de facturas, que eso lo que te permite es identificar facturas falsas, identificar cualquier tipo de desvío e incluso lo que se llaman las empresas fantasmas, que facturan pero después desaparecen aunque las facturas estén ahí y esa empresa se haya constituido conforme a la norma, pero que después desaparece y nadie sabe qué pasó con los recursos. Entonces, la apuesta a los nuevos mecanismos informáticos, las nuevas mecanismos informáticos, pues es algo que el propio sistema tiene muy claramente focalizado.